amanecer, Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas. Cuando los discípulos los vieron caminar sobre las aguas, se asustaron y, llenos de miedo, gritaron: ¡un fantasma! Pero enseguida Jesús les dijo: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pero Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Lo voy a leer otra vez el versículo. Pero al sentir la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y, mientras lo sostenía, le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron, diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Padre celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia y tu bondad. Gracias, Señor amado, por darnos la oportunidad esta noche de estar, Padre precioso, Padre eterno, con esta bendición de hablar de ti. Te suplicamos, Señor, te rogamos que no sea el vaso que hable, sino tú a través del vaso, Señor. Porque lo que queremos es agradarte, lo que queremos es honrarte, Señor. Y que así sea, Señor. Que tu Santo Espíritu, Dios, se esté manifestando en esta hora, impartiendo toque de liberación, de restauración. Liberación total es lo que te pedimos, Dios. Que tú te manifiestes de una manera poderosa. Exalta tu nombre en este día, Dios. En el nombre de Jesús. Pueden sentarse. Gloria al Señor. Si tú entiendes quién te llamó. Hoy vemos en día que muchos padres no saben los hijos que tienen. Tienen hijos estudiosos, pero ellos no se dan cuenta porque no tienen una relación cercana con sus hijos. Y así sucede. Muchos hijos no entienden la calidad de padres que tienen, porque al vivir una vida tan rápida no se detienen a ver el testimonio de sus padres. Y así pasa en muchas áreas de nuestras vidas. Tenemos las cosas y no las valoramos porque no entendemos la bendición que muchas veces Dios pone en nuestras manos, y con nuestras acciones la menospreciamos, no le damos la importancia que tiene. Y en un momento determinado estábamos orando de día y de noche delante de Dios por esa bendición, pero después que Dios nos la da, no actuamos, no la tratamos con delicadeza como debiéramos de ser. Y así pasa con muchas cosas en nuestras vidas. No entendemos lo que tenemos en nuestras manos, no comprendemos, no valoramos la vida que tenemos en muchas ocasiones. En vez de tener una calidad de vida alimentándonos bien, lo que hacemos es que maltratamos nuestras vidas porque no valoramos, no entendemos lo que tenemos. Eso pasó en esta ocasión. Vemos que aquí hay un relato en la palabra de Dios donde dice que Jesús fue hacia donde estaban los discípulos caminando sobre las aguas. ¿Qué pasó? Esto sucedió después que Jesús había hecho el milagro de multiplicar los panes. Dice la Biblia que él había alimentado 5,000 personas. Se dice que en realidad eran más de 5,000, quizás eran 12,000, quizás eran 10,000, porque en ese entonces no se contaban los niños y las mujeres. Los niños y las mujeres, o las mujeres o los niños, comían aparte.
no lo contaban. O sea, ellos nada más contaron los hombres y dicen que había 5,000. Y después de eso, la multitud, en otra parte de la Biblia, vemos que Jesús le dijo a los discípulos que se vayan rápido porque esa gente quería hacer a Jesús rey. Pero ese no era el propósito de Jesús en ese momento. Lo querían hacer rey y él tuvo que decirle a los discípulos: vayan, espérenme del otro lado. Pero él se fue aparte y se puso a orar. Mientras viene, después que termina de orar, se dirige hacia donde están los discípulos. Pero cuando se está dirigiendo hacia donde están los discípulos, hay una tormenta. Los discípulos no pudieron seguir porque la tormenta que había lo había detenido. Estaba en contra de ellos. Ellos querían ir hacia el norte y la tormenta venía del norte hacia el sur. O sea, estaba en contra. Y estaban asustados. Pero en eso viene Jesús, que terminó de orar, como decíamos, y se está acercando hacia ellos. Y parece que ellos lo visualizaron, pero no lo podían distinguir. Y dice: es un fantasma. Y Jesús se adelanta y le dice: no, soy yo. No es un fantasma, soy yo. Y Pedro, impresionado por el milagro que está presenciando, que está viendo, le dice a Jesús: Señor, ¿puedo ir hacia ti? Invítame a ir hacia ti, ¿puedo? Y Jesús se le dice: sí. Pero él comienza a caminar. Cuando ya está caminando, él salió muy bien de la barca. Después que da un par de pasos, comienza a mirar a su alrededor. Comienza a mirar que los vientos están como arreciando, se están poniendo más fuertes. Y parece que él se desenfocó de quien le había dicho: sí, ven. Y miró las dificultades. Cuando eso pasó, comenzó a hundirse. Si él salió bien, si él confió en quien lo había llamado, y si él veía que el que lo había llamado seguía caminando sobre las aguas, ¿por qué él tuvo miedo? ¿Por qué él dudó? ¿Por qué? Tenemos que hacernos esa gran pregunta. Porque se puso a mirar las circunstancias que lo rodeaban y comenzó a hundirse. Porque al mirar las circunstancias que lo rodeaban, perdió el enfoque de quien lo había llamado y de quien él le había preguntado que si podía ir. Cuando él se está hundiendo, le dice: Señor, sálvame que perezco. El Señor viene, lo levanta, pero al levantarlo, tomarlo de la mano, le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué Jesús es tan severo? Recuérdese que ya antes él había presenciado un milagro, donde había una tormenta y Jesús se le había ordenado a la tormenta, eso está en Mateo 8, que se callara, que se enmudeciera. Y ellos presenciaron eso, pero parece que a Pedro eso se le olvidó. Y parece que los milagros que él había visto de Jesús no le habían aumentado la fe, no le habían servido de nada. En ese momento se le olvidó. ¿Cuántas veces nos pasa eso a nosotros? Y él había visto que Jesús había multiplicado los panes, pero aún así, cuando él le toca mostrar la fe que tenía, duda. Y Jesús le dice: ¿por qué dudaste? Y le dice: ¿ustedes no entendieron lo que acabó de suceder? Jesús se está refiriendo al milagro de los panes y los peces. Jesús hace cosas en nuestras vidas para aumentarnos la fe, con el propósito de cada vez que vengan situaciones a nuestras vidas, que nosotros la pasemos en victoria.
Dice la palabra de Dios que Dios no nos va a poner prueba más allá de la que podamos soportar. Así que cualquier situación que venga en el proceso de nuestra vida cristiana es porque nosotros la podemos soportar. En caso de no poder, Dios no la va a permitir. Pero Pedro, a pesar de que vio los milagros de los panes, de que había visto a Jesús enmudecer el mal, parece que no le sirvió de nada la experiencia. Gloria al Señor. Y Jesús lo reprende. Jesús lo reprendió porque, como decíamos el otro día, y un hermano también decía, como dice